Buenos días a todos. Queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios que estamos juntos. Vamos a pasar a la escritura. Quiero invitarles a que leamos un pasaje de la palabra de Dios. Quiero invitarles a que leamos juntos un texto que está en Lucas capítulo 13. Dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilatos había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, rogarle que Él, a través de su palabra, nos hable en este mediodía. Señor, gracias te damos en primer lugar por la presencia de tu Espíritu, Señor, porque Padre, nos das oportunidad de acercarnos a tu reino, y porque tú haces que tu Espíritu acerque tu reino a nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias por estar en este lugar. Te pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Padre, que nos ayudes a entender tu palabra. Ayúdanos a entender qué es lo que Cristo hablaba ese día, Señor, que refería a estas palabras que acabamos de leer, Señor. Rogamos que tu palabra sea viva, sea eficaz, y nos ayude, Señor, a entender el propósito de lo que, Señor amado, traes para nosotros. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias por tu Hijo, y lo pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Estaban haciendo una ofrenda para Dios, y entonces mientras ellos están así en ese momento de adoración, de exaltación a Dios, o presentando una ofrenda a Dios, Pilato llega con sus soldados y mata a esos galileos, y dice que al matar precisamente a los galileos, la sangre derramada de todos esos hombres que estaban ahí se mezcló con los sacrificios que en ese momento ellos estaban llevando a cabo. Entonces, cuando eso sonó, fue una noticia muy grande, fue escuchada, fue conocida por muchas personas esta noticia. Inclusive algunas personas están haciendo referencia o hacen referencia a el evento de Hechos capítulo 5, donde está un concilio ahí de sacerdotes y están hablando sobre el movimiento de la iglesia, los cristianos que estaban ahí reunidos, cómo se estaba levantando la iglesia en Jerusalén. En Hechos 5, el verso 37, hacen referencia a un hombre llamado Judas el Galileo, que él había sido un hombre que se hacía precisamente pues destacar por un renombre, o un hombre que parecía que estaba moviendo a muchas personas. Y cuando fue asesinado ese hombre, entonces ya se disuadió, se dispersó todo ese movimiento que estaba aconteciendo. Pero obviamente eso están haciendo referencia en comparación con lo que estaba sucediendo con la iglesia de Hechos, la iglesia que vino a levantar el Señor Jesucristo. Sin embargo, murió Jesús, y en este sentido, pues este grupo de cristianos, este grupo de seguidores de Cristo, no fue disipado ni dispersado, todo lo contrario. La muerte de Cristo trajo más fuerza a la iglesia, y era algo totalmente distinto.
Pero el contexto que vengo yo transmitiéndoles es que esos galileos que está hablando Jesús ahí en Mateo 13, algunos comentaristas dicen que es precisamente ese hombre llamado Judas, un galileo, que al ser asesinado, Pilato, cuando lo manda matar, precisamente se mezcla la sangre de ellos con los sacrificios que ellos estaban presentando. Entonces había como que un asombro por ese evento. O sea, había un asombro, o sea, como un grado de profanidad que había cometido Pilato, el grado de maldad que se llevó a cabo, como un juicio severo sobre estos galileos por haberse levantado. Y inclusive decían que este hombre, Judas, era uno de los hombres que de alguna manera había prohibido el dar tributo, y decía que estaba mal dar tributo a César, dar tributo al Imperio Romano. Si usted recuerda, después a Jesús lo tentaron en esta área, preguntándole si era lícito darle tributo a César. Entonces, este hombre, o ese contexto de muerte para estos hombres generó mucho escándalo, generó mucha noticia, asombro. Algunos podían decir es que lo tenían merecido por rebelarse. Otras personas opinaban que a lo mejor era un trato de parte de Dios por realmente generar un caos en medio del pueblo. Otros decían, no, es que realmente este hombre lo ha enviado Dios para traer libertad a su pueblo de la opresión de los romanos. Y entonces había voces a favor, voces en contra, y algunos de ellos realmente lo veían como algo que había sido pues un trato muy severo sobre estas personas, un trato muy duro. Entonces nos habla de ese caso, nos habla de los galileos. Y también Jesús hace referencia a otro evento de unos hombres, dice 18 hombres, sobre los cuales cayó la torre de Siloé. No sé si ha escuchado, precisamente en la escritura nos habla de un hombre ciego. En Juan 9, ¿no? Juan 9 nos habla del hombre que había nacido ciego. Era un hombre que había nacido con esta condición en su vida. Y entonces Jesús lo sana. Jesús lo sana a este hombre. El contexto es donde los discípulos le dicen, oye Señor, mira, aquí está este hombre, está ciego. ¿Quién pecó, él o sus padres, como para tener esa condición? Y entonces Jesús le dice, no es que haya pecado él o sus padres. Esto es más bien para glorificar a Dios, es para que Dios sea glorificado en él. Y entonces Jesús sana a este hombre y lo manda a lavarse en el estanque de Siloé. Siloé estaba precisamente en la ciudad de Jerusalén, era un estanque y era un lugar donde la gente acudía ahí a lavarse. Normalmente eran los peregrinos que llegaban de distintos lugares a Jerusalén y con el deseo precisamente de purificarse, de traer limpieza a su vida. O sea, eso es muy representativo en la cultura judía, en el pensamiento de los israelitas. Es muy representativo de estar limpios para entrar a la casa de Dios, para presentarse a la puerta a la casa de Dios. Pero dice, de alguna forma, no hay muchos datos sobre este evento, pero dice que de repente una torre cayó sobre ellos. ¿Y qué pasa en esa situación? Nuevamente hay el murmullo y corren las voces y dicen, no, pues es que seguramente era gente mala, gente perversa, gente cruel, gente que no estaba realmente santificada, gente que no estaba preparada para entrar a la casa de Dios, y Dios mismo vino a juzgar a ellos. Entonces, como que aquí nos habla de algo que se da muy popularmente en distintos lugares, ¿no? A veces acontecen cosas así o suceden cosas así en el ámbito familiar, no se diga en un pueblo, en una aldea. A veces pasan cosas y rápidamente la gente atribuye a lo mejor a un trato divino, a la condición de las personas, a lo mejor es algo que ellos se buscaron, y muchos calificativos hay para ese tipo de cosas. Algo así es lo que estaba aconteciendo en ese momento cuando esa persona se acercan a Jesús, y dice que algunos que estaban ahí con él
le contaban acerca de los galileos, le contaban de estas cosas. Y en ese evento Jesús trae una enseñanza. En ese correr de rumores, en esas opiniones, en esas situaciones, Jesús ocupa esa circunstancia para poder traer una enseñanza, y una enseñanza muy importante. Una enseñanza que abre la puerta a la eternidad. Una enseñanza que abre la puerta precisamente al reino de Dios. Una enseñanza donde Dios precisamente quiere tratar con el corazón del hombre y llevarle a reflexionar sobre su estado espiritual. Una enseñanza que le hace pensar al hombre sobre su condición espiritual, amado, y esa enseñanza es la que nosotros necesitamos. Esa enseñanza es la que necesita este país. Esa enseñanza es la que necesitan los jóvenes, los ancianos, las personas en este país, los matrimonios, las personas adultas. Necesitamos oír ese mensaje y conocer precisamente esta enseñanza, la enseñanza que Jesús trae a la puerta en base a estos comentarios, en base a lo que se da en ese momento. Y precisamente en esto es donde yo quisiera el día de hoy abordar el tema, amado, porque Jesús en medio de esa condición, de esas cosas, Jesús quería que el hombre estuviese sensible a comprender el propósito de Dios para ellos. Amado, aquí es cuando Jesús hace referencia a algo muy importante: el arrepentimiento. Jesús no entra en detalle y afirmando los comentarios. Ni siquiera Jesús se mete a la tarea o se da la tarea de tratar de corregir los rumores, los chismes, las mentiras, las calumnias que había, si los galileos realmente eran pecadores o no eran pecadores. Ese no era el tema de Jesús. Ese no era el propósito de abordar ese punto. Jesús direcciona el corazón de esas personas ¿a qué? A mirar su corazón, a mirar su propia vida, a mirar su estado espiritual. Y eso es realmente algo muy importante. Tú lo ves que esto es parte de algo medular en el evangelio o en los evangelios. En el evangelio es precisamente algo medular. Inclusive Jesús en los versos anteriores a este capítulo, obviamente ya el capítulo 12, en los versículos anteriores a este de Lucas 13, Jesús aborda un tema de ponerte a cuentas con tu hermano. De ponerte a cuentas con tu hermano, de arreglarte. Eso quiere decir donde Jesús tenía como propósito el que el hombre no se fijara tanto en los errores de los demás o estuviese de alguna manera juzgando a los demás sin haber antes examinado su propia vida. Y es que realmente así tendemos, amado, así tiende el hombre. El hombre tiende a mirar el error, la falta, el pecado, la maldad, la crueldad de los demás, pero a veces el hombre no mira lo que hay en su propia condición. Y eso ocupa un tema muy interesante precisamente en los evangelios, ¿no? Jesús, hablando una parábola, contaba sobre la viga en el ojo para poder quitar la paja de mi hermano. Y eso es algo necesario, amado. Entonces Jesús lleva precisamente en esta enseñanza a los hombres a considerar su necesidad espiritual, su condición espiritual, mirar y reconocer su estado espiritual. Y eso es lo que realmente en este tiempo tenemos que hacer todos, amados amigos, hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer en estos tiempos. Es un tiempo de considerar nuestra condición espiritual. Mira, ahorita se comentaba realmente, y lo has escuchado tú, lo has oído, las noticias, sabes de muchas cuestiones que están aconteciendo. Ahorita una de las cosas que realmente se han abordado demasiado es precisamente la muerte de estas personas que fallecieron allá en Hidalgo, en esta comunidad. Y yo leía una noticia ahí en un diario donde los miembros de la misma familia decían: ya fueron juzgados por Dios, ya fueron juzgados por Dios. Y eso lo decía un miembro de la familia o un familiar de una de las víctimas y de los que están heridos, como pidiendo que ya la autoridad
pues ya no buscara fincar algún delito, o sea, que ya no haya una persecución y no se busque como que meterlos a la cárcel. Ellos decían, la persona decía, ya fueron juzgados por Dios. Yo quiero decirte algo, la verdad es que el hombre, aunque en este sentido puede establecer la razón o motivos por lo que suceden ciertas cosas, las personas piensan que realmente eso es algo que ha acontecido en base a un juicio, a un trato de parte de Dios. Como que hay algo que está en el corazón del hombre. Yo creo que a veces es la misma conciencia de las personas. Es ese juez interno que tenemos cada uno de nosotros. Es ese juez interno que a veces, ante distintos sucesos, distintas situaciones, a veces ese juez interno nos lleva a reconsiderar que nuestros actos a veces han traído consecuencias a nuestra vida. Y en automático muchas personas pueden pensar, yo creo que Dios me castigó. Yo creo que esto vino a mi vida a causa de que he estado desobedeciendo a Dios. Esto ha venido a mi vida porque he actuado de esta manera. Mira, la verdad es que el propósito de que a veces esas situaciones acontecen en nuestra vida, o sea, y que ahorita estamos nosotros retomando que acontecen ese tipo de cosas, mi propósito en particular no es juzgar, ni tomar esta situación para hacer una, como se dice popularmente, o sea, hacer leña del árbol caído. No es ese el propósito, ni siquiera es juzgar el actuar y el proceder de esas personas. El propósito es que el conocer que estos eventos acontecen, cómo reaccionan las personas, cómo reacciona la gente en este tiempo. Al oír que personas se incendiaron por ese ducto que estalló, explotó, y personas que estaban robándose ahí la gasolina empezaron a ser precisamente alcanzadas por esas llamas, entonces la gente, podemos nosotros empezar a hacer una cantidad de señalamientos. Pero ese evento seguramente es algo que no solamente enseña a particulares, sino que enseña a todos nosotros. A todos nosotros, amado. Eso es lo que trataba también Jesús de llevarles a esas personas. Vuelvo a leer lo que dice Lucas capítulo 13, el verso 2. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? El verso 4, vamos a ver. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Y sabes, en estos dos textos Jesús lo que busca decirnos y decir a todos los que escuchan su voz es que las cosas que se viven o que pueden vivir otras personas, no podemos nosotros pensar y decir o estar de alguna manera solamente con esa idea y ese pensamiento, a ellos les pasa esto porque son así. Yo quiero decirte que Jesús, que conoce nuestros corazones, que es el juez de nuestras vidas, Jesús que se sentará en el trono y juzgará a los hombres, a las mujeres, juzgará a los vivos, juzgará a los que murieron, juzgará a muchas personas y todos estaremos delante de Él, juzgará todas las cosas. Él es el que nos dice lo que tenemos que hacer. ¿Y sabes qué nos pide Jesús? El verso, vamos a leerlo aquí en el verso 3. Os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El que conoce nuestros corazones, el que sabe cómo está nuestra condición, el que conoce realmente cuáles son nuestras intenciones y nuestros propósitos,
Él nos hace un llamado y nos dice que debemos de arrepentirnos. Y yo quiero decirte que seguramente esto es necesario, que muchos de nosotros conozcamos, y no solamente lo conozcamos, sino que lo podamos llevar a cabo. Esta nación necesita arrepentirse. Este país necesita arrepentirse, porque cuando escuchamos cómo la gente ha saqueado a lo mejor ese tipo de situaciones del país, el petróleo, la luz, y a lo mejor escuchamos de personas que a lo mejor han cometido robos, que se han quedado con recursos que le pertenece a esta nación, a la gente de esta nación, entonces nos escandalizamos de esas personas y a lo mejor la verdad nos indigna el ver ese tipo de cosas. Pero ¿sabes Jesús a qué nos lleva? Nos lleva a considerar algo, amado. Nos lleva a considerar que seguramente también nosotros tenemos cosas de que arrepentirnos. No solamente esas personas, no solamente esos hombres que a lo mejor han robado miles o millones de pesos, tienen que arrepentirse, tienen que apartarse de esa manera de vivir. Lo que hace el llamado el presidente, por ejemplo, de esta nación, a que las personas que se dedicaban a eso ya dejen de hacer ese tipo de robos, ya dejen de hacer ese tipo de saqueos. Mira, la verdad es que Jesús nos pide a todos que nos volvamos a Él, que nos volvamos a Él. Es un tiempo donde Dios está haciendo un llamado no solamente a particulares, no solamente a ciertas personas. Es un llamado que inclusive es para la iglesia. No fue predicado el arrepentimiento también para la iglesia. Solamente ve en el libro de los Hechos. En el capítulo 2 habla de las iglesias, 7 iglesias, y a 6 de ellas, a 5 de ellas Jesús les hace un llamado al arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento no es algo exclusivo de particulares, es un llamado general. Y hay tiempos donde no solamente necesita arrepentirse individuos, sino necesita arrepentirse toda una nación. Amado, yo quiero decirte que ese es el tiempo en el que estamos. Esta nación no solamente ciertas personas que a veces son señaladas, que a veces son precisamente vistas como esos malos ejemplos de este país. Son ejemplos de la corrupción, o son ejemplos de maldad y de crueldad que han cometido sobre personas, o sobre bienes, o sobre cosas de este mundo, de esta tierra. A veces son vistos así. Amado, Dios tiene un propósito en todo esto que acontece. Quiere hacerle ver a este país que este país necesita arrepentirse de sus pecados. Y es precisamente lo que quiero abordar. ¿Tu arrepentimiento es verdadero? A manera de pregunta lo hago porque es un momento donde nosotros debemos de considerar cómo estamos, si realmente hay un arrepentimiento en nuestras vidas. Y todo hombre, todo ser humano necesita arrepentirse. Toda persona necesita arrepentirse. Te decía o comentábamos hace un momento que este mensaje o el arrepentimiento, esa palabra de arrepentimiento es un mensaje que nos acerca precisamente a Dios y nos acerca al reino de Dios. Y nosotros necesitamos, amado, es un tiempo donde necesitamos precisamente pues estar cerca de Dios. Necesitamos estar cerca de Dios. Yo quiero invitarte para que veamos lo que nos dice aquí la Escritura. Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. A lo mejor quizás nosotros conocemos este texto, hay quizás de los presentes que hemos memorizado este pasaje y nos hace un llamado, amado. Aquí nos está haciendo un llamado porque dice que Jesús predicaba.
Jesús enseñaba, hablaba precisamente el mensaje esencial para que el hombre pueda acercarse precisamente al reino de Dios. Por eso dice aquí: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. La verdad es que nunca ha estado más cerca el que el hombre pueda encontrar su salvación. Nunca antes ha podido o ha estado precisamente más cerca del hombre el que él encuentre a Dios, se acerque con Dios o se acerque a Dios, inclusive se reconcilie con Dios. Nunca ha tenido el hombre una oportunidad tan grande como esta, amado, que ha venido a traer el Señor Jesucristo. En este sentido, Jesús vino a predicar este evangelio. Jesús no comisionó un ángel, Dios no comisionó un ángel para este mensaje. No fue un mensaje que inclusive en el Antiguo Testamento fuese proclamado a voces, o que todos los profetas estuviesen hablando constante y continuamente. Había términos similares y semejantes: vuélvete, conviértete. Pocas ocasiones se habló acerca de un arrepentimiento. Hacía referencia a un arrepentimiento como si estuviese siendo reservada esta palabra exclusivamente para el predicador de predicadores, que era el Señor Jesucristo, anunciando precisamente este mensaje, el mensaje del arrepentimiento. Y entonces Jesús, cuando Él llega a este mundo y empieza a predicar públicamente, empieza a hablar públicamente de ese mensaje, entonces es anunciado el mensaje que podía acercar a las personas a Dios, y que además acercaba a Dios a las personas. Es un mensaje donde el hombre encuentra esa puerta abierta para la salvación. Jesús abre la puerta para nosotros, amado. Este mensaje abre la puerta para que el hombre encuentre una relación con Dios, para que el hombre arregle su condición con Dios, para que el hombre pueda ser precisamente restaurado en su situación espiritual. Y seguramente a veces nuestra conciencia genera eso, amado. Esa conciencia que a veces nos genera culpabilidad, que nos genera un sentimiento de pesar. Hay dolor, hay miedo a la muerte, hay miedo a las cosas que acontecen en este mundo. La gente está con ciertos temores al escuchar la violencia, al escuchar todas estas cosas. Y mira, realmente viene un miedo que a veces empieza a inquietar nuestro espíritu, nuestra alma. Empieza a inquietar nuestra conciencia. Seguramente en algunos casos eso es un testimonio que tenemos de que necesitamos arreglar nuestra vida con Dios, ponernos en paz con Dios, estar en paz con Dios. Y solamente cuando venimos a Él con un genuino arrepentimiento y creemos en Cristo Jesús, encontramos esa paz con Él. Si no hay arrepentimiento, no puede haber salvación, amado. El hombre busca encontrar una salvación y sentir a Dios muy cerca de su vida, pero amado, mira, si el hombre no se arrepiente de sus actos, si el hombre no se vuelve a Dios de sus actos, la verdad es que no encuentra la salvación. Podemos encontrar la religión, podemos adaptarnos a una religión, nos acostumbramos a una religión, hemos aprendido formas religiosas donde el hombre aprende a orar, a rezar, a cantar, a levantar sus manos, a hincarse, a hacer ciertos actos religiosos, pero su alma sigue estando en necesidad, en decadencia, y aún sigue estando perdida. Y yo quiero decirte realmente en ese sentido, en este país es un país con mucha religión. Y no hablo de una religión en particular. Cada uno ha adoptado su propia religión. Cada persona ha elegido la religión según sus intereses y su conveniencia. Y eso es lo que hacemos a veces. Elegimos la religión según nuestros intereses y según nuestra conveniencia. Pero también hay personas en este país que han elegido amar de todo corazón al Dios verdadero, al Dios vivo, que no es una religión, es un Dios cercano a aquellos que le aman, que le buscan. El arrepentimiento nos purifica de aquellos actos religiosos de los cuales hemos estado casados con ellos, actos que no traen vida espiritual en nuestra vida.
actos que no traen realmente un significado espiritual, ni pureza, ni cercanía a Dios, sino todo lo contrario, son actos que realmente en nuestro corazón no llenan, no satisfacen, no dan plenitud, no dan realmente paz, no dan gozo. Son actos que solamente hemos aprendido y de repente nuestra alma se sigue sintiendo seca, vacía. Amado, el arrepentimiento nos lleva a lo verdadero. El arrepentimiento nos acerca a la fuente verdadera, al gozo verdadero, a la fe verdadera, al amor verdadero, al Dios verdadero. Ese mensaje es un mensaje que a veces es menospreciado, es tenido en poco, no es querido oír, no es querido escuchar, no desea el hombre escuchar ese mensaje. Lo vemos a veces en los jóvenes, lo vemos a veces en esas personas que arremeten o están en contra de ese mensaje, pero es un mensaje que está sellado aquí en la Escritura y está sellado como la palabra de Dios, y es un mensaje que no puede ser quitado, borrado. Es un mensaje que está ahí, y es un mensaje que no ha quedado escrito solamente en un papel, en un libro. Es un mensaje que debe sonar en nuestros corazones, que debe de sonar en tu vida, amado. Vamos a ver qué es precisamente, qué no es el arrepentimiento. ¿Qué no es el arrepentimiento? El arrepentimiento no es repetir una oración de entrega. No es repetir, o sea, repetir una oración de entrega, eso no es el arrepentimiento que nos habla la Biblia. Hay personas que en un llamado, que en una invitación, un líder en una iglesia puede hacerles una invitación: pasa al frente, confiésale a Dios y dile a Dios que te perdone tus pecados. Y entonces el líder le invita a que a lo mejor haga eso, y la persona, quizás con buena intención, quizás muchos pueden hacer eso con un buen propósito, pero realmente el arrepentimiento no ha sido instruido, no está siendo guiado a la persona a un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento no es repetir una oración: Señor, perdóname por todos mis pecados. Hacer una oración así, en ese tipo, no es realmente el arrepentimiento. Podríamos preguntarle a aquella persona que ha hecho una oración así: ¿qué pecados en particular deseas que el Señor te perdone? Y a lo mejor pues no conocemos, no sabemos realmente cuáles son esos pecados. A lo mejor la persona no puede nombrar ni siquiera uno de los pecados. Quizás hay personas que no saben que mentir es un pecado. No lo ven realmente como un pecado. La mentira no lo ven como un pecado. El enojo no lo ven como un pecado. Es que aquellos que robaron, no, esos son pecadores. No, aquellos que han robado miles y millones de pesos, esas personas, si no se arrepienten, la verdad es que les espera un castigo tremendo después de esta vida, dice alguna persona. Amado, la verdad es que tanto aquello como lo que el hombre comete, mentira, robo, hechicería, las personas que ahí están teniendo calumnias, o sea, difaman a su prójimo, hablan a espaldas mal de las personas, murmurando, esos son pecados. Y eso es lo que habla la Escritura. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Y a la Escritura, al pecado le pone un nombre. Los pleitos son pecados, las contiendas son pecados, la envidia es pecado, el rencor es pecado. Son cosas que realmente destruyen el corazón del hombre, la vida del hombre, y no solamente a él, destruyen su vida espiritual. Su alma es destruida, es corrompida su alma por causa de los pecados, sino aún los que están a su alrededor. ¿Cuántas personas son contaminadas por el rencor? No solamente el que lo abraza, el que lo alberga ahí en su alma, el rencor está siendo afectado y está siendo destruido en su vida espiritual y en su alma. Su felicidad está ahí ciertamente muerta. O sea, no hay felicidad en ese corazón por causa del rencor, del odio, de resentimientos, de sed de venganza. No solamente él, sino los que están luego con él.
Porque al hablar de algún asunto, al hablar de cierta persona, al hablar de ciertas cosas que sucedieron en su vida, rápidamente saca aquellas cosas que le han generado incomodidad, dolor, le han lastimado, y empieza no solamente él a lastimarse, sino a propiciar que otros también se sientan en el mismo, estén en el mismo sentir que él o que ella, y contamina el corazón de otros. El adulterio es pecado, la fornicación es pecado. Son cosas de las cuales Cristo habla en la Escritura, nos habla de esas cosas. ¿De dónde salen los homicidios? ¿De dónde salen los robos? ¿De dónde salen las codicias? ¿De dónde salen todas esas cosas? ¿No es de vuestro corazón?, decía Jesús. El corazón necesita realmente ser transformado. Y sabes, Jesús hablaba de aquellas cosas por su nombre, de los pecados hablaba por su nombre. Y quiero decirte que confesar, hacer una oración donde la persona solamente pide perdón, pues no es realmente el arrepentimiento. La persona necesita reconocer lo que ha cometido. Si ha robado, de ello debe de pedir perdón. Si ha mentido, si ha dicho malas palabras, si ha insultado, si ha ofendido, si ha dicho groserías, si ha vertido un corazón lleno de amargura hacia otras personas, y de su boca ha estado pronunciando resentimiento, odios y todo eso, de eso debe pedirle perdón a Dios. De esas cosas el hombre debe de arrepentirse. Entonces, hacer una oración sencilla y decir: Señor, perdóname por todos mis pecados, pues eso realmente no es arrepentimiento. Hay que llamar las cosas por su nombre. ¿Qué otra cosa no es arrepentimiento? Cuando alguna persona considera que al clamar, a lo mejor le pide al Señor: Señor, perdóname por todos mis pecados, pero lo dice a grande voz, a alta voz, que todos se enteran. Si está en su cuarto, todos los vecinos se enteran. Si está en el templo, si está en la iglesia, si está en la catedral, o sea, clama a alta voz por sus pecados y pide perdón por ellos. A lo mejor hasta está con lágrimas. Y bueno, la persona piensa que por haber hecho eso ya se arrepintió. Yo quiero decirte que muchas veces las personas, no todas, pero muchas personas realmente a veces tienen un efecto de imitación. Cuando estamos en ciertos momentos, a veces tenemos momentos para imitar lo que otros hacen. Y es bueno, porque mira, si hay cosas que debemos de imitar, es la justicia, el amor, la misericordia y la piedad. Esas son cosas dignas de imitar. Pero a veces imitamos la religión de otros, o imitamos los actos de otros pensando que esos actos son cosas que nos santifican, nos purifican, nos hacen piadosos, nos hacen estar más cerca de Dios. Quiero decirte que Dios, de manera personal y particular, nos puede mostrar a cada uno realmente cómo debemos de buscarle, o sea, cómo hacer su voluntad. A lo que voy con esto es de que no necesariamente porque la persona pase al frente, esté clamando a grande voz, esté derramando lágrimas, ya con eso se arrepintió. Y el que no hizo las cosas así, entonces no se arrepintió. Imagínate que todos los pusiéramos en esa medida, o todos los catalogáramos o los seleccionáramos en base a quién se arrepintió porque oró de esta forma, porque además derramó cierta cantidad de lágrimas, ¿no? A veces la persona puede pensar que era necesario que estuviese ahí tirado, derramando lágrimas y sin parar, para que fuese un genuino arrepentimiento. Amado, no te dejes guiar por lo externo. O sea, que no sean realmente el arrepentimiento que tú busques, no sea un arrepentimiento tratando de imitar a otros, ni queriendo reflejar cosas externas, aparentar cosas solamente de afuera, que sea realmente algo de dentro del corazón, que sea algo con todo tu corazón. ¿Qué otra cosa no es el arrepentimiento? Arrodillarse, pasar al frente, arrodillarse y decir una oración de entrega. Porque a veces precisamente esa es la idea. Es que el que se arrodilla y pasa al frente, ese realmente se arrepintió. El que se quedó en su lugar no está arrepentido, no quiere tomar decisiones con Dios.
Y yo celebro que hay personas valientes que han pasado adelante aquí en un llamado, han pasado y que de alguna forma han correspondido a un llamado que de parte de Dios quizás ha venido a tu corazón. Aunque una persona a veces lo invita y te hace un llamado, la verdad es que todo está en lo que Dios te está ministrando y revelando a tu corazón, y también está en la sensibilidad de tu corazón. Entonces, hay personas que valientemente han tomado una decisión, pasar al frente. No quiere decir que no esté bien. Tampoco podemos juzgar que los que quedaron en su lugar pues no se arrepintieron genuina y verdaderamente. Quizás de todo corazón han derramado su alma ahí delante de Dios. Yo recuerdo cuando yo en lo particular, no quiere decir que eso sea algo, un estándar en todos los que buscamos a Dios. Yo en particular, un día cuando llegué a una reunión, me quedé en mi silla. Lo único que no podía hacer era levantar mi mirada. Y no dije realmente palabras. No dije palabras, no había palabras en mis labios. Lo que sí es que había un lloro en mi corazón. Y dentro de mi corazón le decía a Dios: perdóname, dame una oportunidad. Amado, y yo creo que Dios hizo algo en mi vida. Yo creo que Dios hizo algo en mi corazón aquella ocasión. Entonces, el arrepentimiento, lo que no es un arrepentimiento es imitar esas formas que a veces queremos que todos lleven a cabo, que todos cumplan ese estándar, que todos hagan lo que yo hice para que entonces sea un genuino arrepentimiento. A veces esas son cosas externas y son asuntos que realmente no reflejan completamente lo que hay en el corazón. Quizás no en todos, quizás muchos también que realmente acercan al altar, vienen delante de Dios y humillan su corazón, están siendo sensibles a lo que Dios les habla y lo que Dios está mostrándoles de forma muy personal y particular. Pero no podemos pensar que otros no lo están siendo. Vamos a otro punto, amado. También, ¿qué no es arrepentimiento? Confesar los pecados solamente por querer salir de un apuro. Y mira, a veces cuando el hombre está siendo tratado por Dios, o cuando el hombre ha reconocido su condición, solamente confiesa los pecados por querer salir de ese momento de aflicción. Y esto pareciera que es algo que se ve constantemente. Vamos a decirlo, pues este tipo de personas o estas personas que se encuentran en una situación así, cada vez están más cerca realmente de Dios, pero no quiere decir que realmente sea lo correcto. Imagínate una persona. Hay personas en los juzgados. Hay personas en los juzgados que saben que realmente las pruebas están en su contra. Las pruebas son tantas que no pueden negar su acto, su hecho. Y entonces, ¿qué hace la persona? Se declara culpable. La persona se declara culpable, pero ¿cuál es el propósito de declararse culpable? Que la sentencia sea menos severa. Y a veces, imagínate, así los hombres a veces se acercan a Dios, sabiendo que han hecho actos y que han cometido actos inadecuados, pecaminosos, cosas que realmente agravan su condición espiritual, que han destruido su vida, su familia. Los confiesan, pero los confiesan para salir del apuro. Sí, Señor, es cierto, he destruido mi matrimonio por el adulterio. He cometido tanto daño, Señor, he deshonrado a mis padres, he hecho mucho daño, pero ayúdame a salir de esta situación. O sea, realmente lo que quieren es salir de un apuro.
Es confesar solamente por querer librarse del cargo de conciencia, por quererse librar de los problemas que ya están encima, las consecuencias. Su matrimonio se está destruyendo y quiere recuperar a la esposa, o quiere recuperar a la familia, o quiere que Dios le devuelva un trabajo, o quiere que a lo mejor Dios tenga compasión, lo libre de una enfermedad. Y a veces el hombre confiesa sus pecados solamente por querer salir de un apuro. ¿Será ese la manera correcta de arrepentirse? No. ¿Qué más no es un arrepentimiento? Estar en tristeza porque solamente se descubrió el pecado. Imagínate las personas que son descubiertas en su pecado. Por ejemplo, un hombre que ha defraudado la confianza de la esposa, de los hijos, o la confianza del patrón, le robó, quiso hacer algo indebido en su negocio, ahí en la fábrica en donde trabaja, etcétera, y es sorprendido. La persona a lo mejor ni siquiera puede mirar a su esposa, no puede mirar al patrón, no quiere voltear a mirar a la familia que ya se enteró, se siente apenado, se siente avergonzado. Y bueno, la verdad es que se siente así, triste, solamente porque fue descubierto su acto. Pero ¿qué sería de esos casos cuando no ha sido descubierto lo que realmente es? Amado, mira, hay personas que no se han arrepentido de cosas que tienen que arrepentirse porque dice: es que no sabe el hermano, nadie sabe, nadie se ha enterado. Inclusive hay personas que al ser descubierto cómo está su vida, cómo está su corazón delante de Dios, cómo viven realmente, las personas mejor dejan de venir a la reunión. Cuando un servidor o algún otro hermano se entera realmente de lo que está viviendo esa persona, dice: no, pues ya mejor no voy. Pues ya se enteraron, ya saben cómo soy, ya saben en qué vida estoy, y entonces dejan de reunirse. Hay personas que a lo mejor al ser descubiertos tienen tristeza, hay vergüenza, y a lo mejor al ser descubierto su pecado pues se arrepienten, pero no hay un arrepentimiento genuino. No es un genuino arrepentimiento, solamente es la apariencia para volver a retomar la reputación ante la familia, o sea, para ganar nuevamente su reputación. ¿Y cuántas personas? Yo no sé si tú sabes, la verdad es que hay muchos casos luego así, donde la persona, a veces en las parejas, en la familia, el hombre es un hombre que maltrata a su esposa, la golpea, la humilla, está haciendo mucho daño sobre su vida, y de repente pues esa mujer sale de la casa, ya no lo aguanta, y a lo mejor pues es descubierto lo que realmente era esa persona. Va y le cuenta a la familia, va y le cuenta ahí a lo mejor a su mamá, le cuenta cómo es él, cómo lo trata, y entonces aquel hombre se siente apenado, avergonzado, y entonces sí confiesa su pecado: es cierto, estoy mal, he hecho mal, he actuado de una manera incorrecta, perdóname, mira, ya no lo vuelvo a hacer. Hasta llora, ahí se quebranta: mira, ahora sí las cosas van a ser diferentes, las cosas van a cambiar. Pero realmente no hay un arrepentimiento, las personas vuelven al mismo tipo de vida. Solamente podríamos decir que hubo un arrepentimiento, o más bien un remordimiento a sus actos, que le llevaron a buscar arreglar las cosas, confesó su pecado, y más porque fue descubierto, pero no hay un genuino arrepentimiento. Entonces, ¿qué es el verdadero arrepentimiento? Vamos a ver. La palabra arrepentimiento quiere decir un cambio de manera de vivir. Ahí está un término que es la palabra griega, metanoeo. Es un concepto griego de la palabra arrepentimiento. Esa palabra significa cambio de manera de vivir y de ver las cosas. Eso es un arrepentimiento. Dejar atrás esa vida que destruyó tu familia, que destruyó tu propia vida, o sea, esa forma de actuar en la cual has destruido tu vida y los que están contigo.
es darle un giro a tu vida. Es darle un giro a tu vida. Porque imagínate, es una persona que va caminando, voy a mover un poquito aquí, va caminando y se va al abismo. Imagínate que esa persona ahora ha escuchado algo del arrepentimiento. Tengo que arrepentirme, voy a arrepentirme, quiero arrepentirme, y está diciendo: me voy a arrepentir, me he arrepentido, pero sigue caminando en la misma dirección, sigue caminando en esa misma dirección, hacia el abismo. Y así hay muchas personas que están caminando hacia el abismo, y aun cuando dicen: es que yo estoy buscando a Dios, es que yo estoy cerca de Dios, es que ya voy al templo, es que ya conozco la palabra, ya me he aprendido ciertos evangelios, ya he memorizado estas cosas, ya he probado estas cosas, estoy más cerca de Dios ahora que hace 10 años atrás. Y entonces la persona dice: me he arrepentido, estoy en un arrepentimiento. Pero realmente la dirección que lleva tu vida, ¿es la dirección hacia la vida eterna o es hacia el abismo? Amado, Dios te hace un llamado: arrepiéntete. Y arrepentirse es: iba en esa dirección, ahora voy en la dirección totalmente contraria. Eso es lo que la Biblia habla sobre arrepentimiento. Darle un giro a tu vida es cambiar de camino. El siguiente punto es cambiar de camino, dejando atrás tus pecados. Dejando atrás tus pecados. Eso quiere decir que aquello que ahorita tú conoces, sabes que es pecado, si tú ya has entendido que pecado es mentir, que pecado es robar, que pecado es deshonrar a tus padres, que pecado es hacer cosas que no es debido, adulterar, tener inmoralidad sexual, la fornicación, la pornografía, si has entendido que eso es pecado, es dejar esas cosas. Y mira cuántas de las cosas que acontecen aquí en esta nación son a causa de los pecados que el hombre tiene. La corrupción, la violencia, las drogas, las cosas que viven las familias, los matrimonios destruyéndose, las familias desbaratándose, es a causa de los pecados que el hombre tiene. Porque el único pecado, o no es el único pecado en esta nación, el robo de los hidrocarburos. En esta nación no es el único pecado del cual el hombre se tiene que arrepentir. El hombre se tiene que arrepentir de la idolatría, el hombre se tiene que arrepentir de la hechicería, el hombre se tiene que arrepentir de las orgías. Ahorita como está de moda que los jóvenes hagan ahí ese tipo de relaciones donde hacen ahí una unión entre 3 personas. Tienen relaciones sexuales 3 personas ahí juntas. Ese tipo de orgías, ese tipo de cuestiones donde los hombres están realmente llenándose de maldad. Eso es realmente los pecados que hay en esta nación. No es solamente la corrupción de los políticos o de los empresarios o de gente que está en ciertos lugares. Las mentiras y las calumnias que muchas personas hacen a través de las redes sociales. Las mentiras que se han adoptado en las casas, que se ven como adecuadas. Las mentiras que fomentan los padres hacia los hijos, es decir, invitando a los hijos a mentir en cosas tan sencillas. Llega el abonero, llega alguna persona: dile que no estoy. Y mira, esas cosas tan simples, tan sencillas, cómo han generado una legalización de cosas terribles en el hombre. ¿Por qué no hay gente honesta? ¿Por qué hay gente que no es honesta? Porque no han aprendido realmente que eso es malo, mentir es malo. Más bien les fue enseñado el mentir dentro de los mismos hogares. El hablar groserías, tú ves ahora a las personas, es algo legalizado. El hablar con ciertos términos y adjetivos hacia otras personas es común, es ver a una persona común. Ahora el raro es el que no habla así. El raro es el que no habla así. Y mira, la verdad es que eso es algo que se vive en una nación como esta. Entonces, Dios, cuando nos hace un llamado al arrepentimiento, es un cambio, dejando atrás tus pecados. Tenemos que arrepentirnos de los pecados. Y seguramente tu pecado tiene un nombre. Si es la borrachera, tienes que arrepentirte de la borrachera.
Dios no consiente que tú estés embriagando tu cuerpo o que estés ahí haciendo daño a tu cuerpo con alguna sustancia, corrompiendo tu salud, corrompiendo tu cuerpo con una sustancia ahí que te lleva a alterar el estado pleno de juicio en tu vida y empiezas a hacer cosas inclusive ofensivas, violentas, agresivas o a lo mejor de índole así inmoral hacia los que están a tu alrededor, a causa de estar bajo esos efectos. ¿Por qué hay tantas violaciones? ¿Por qué hay tanta maldad en ese ámbito, en lo sexual? Nada más, la verdad sería que el hombre supiera y se diera cuenta cuántas estadísticas de páginas de pornografía hay en el internet, en la programación que constantemente se ve en los televisores, a plena luz del día. Ya ni siquiera importa en los horarios. Los niños están observando precisamente inmoralidad, indecencia en los teléfonos, en los aparatos electrónicos, en la televisión, a través del internet. O sea, todo ese tipo de cosas que están cautivando las mentes, están esclavizando las mentes de muchas personas. Bueno, de esas cosas son de las que se tiene que arrepentir el hombre. Ese es el llamado, ese es lo que Dios nos habla. Para terminar, amado, quiero que veamos en qué consiste el arrepentimiento. Primer punto, consiste en efecto en que el hombre siente tristeza por sus pecados. El hombre tiene que sentir tristeza por lo que él ha hecho. Y esa tristeza, la verdad es que no debe de ser una tristeza humana. No debe de ser una tristeza producida por nosotros mismos. Por ejemplo, estás ahí viendo, escuchando un mensaje, a lo mejor Dios está hablando a tu vida y estás en una reunión y escuchas a la persona que está al lado de ti y está orando por su condición, le pide perdón a Dios por sus pecados, y entonces lo escuchas que está ahí llorando y está gimiendo. O sea, a veces eso puede producir una sensación de querer imitar lo que él está haciendo. Y bueno, no está mal que de alguna forma eso como que trate de contagiarnos, pero lo más importante es que tú te centres en lo que has hecho a Dios, no en lo que estás escuchando del de al lado, no en lo que la persona está haciendo, si él se hinca, si él se levanta sus manos, si él está llorando, gimiendo. O sea, no es eso, es centrarte en lo que tú has hecho a Dios. Y sabes, cuando tú piensas en lo que has hecho a Dios, entonces viene Dios a ayudarnos a entender la magnitud de nuestros actos. Y el Espíritu Santo es lo que quiere hacer. Mira lo que dice aquí Juan capítulo 16, verso 8. Definitivamente el arrepentimiento es algo espiritual. Por eso muchas personas que aunque han llorado delante de Dios, o han llorado a la esposa, o le han llorado a los padres para que les dé otra oportunidad, no hay un cambio en su vida. ¿Por qué? Porque no hay un genuino arrepentimiento. Han llorado según la humanidad, han llorado según sus sentimientos, sus emociones, han llorado según, a lo mejor porque se sentían avergonzados por sus actos, han llorado por distintas cosas, pero no por lo que produce el Espíritu Santo. Mira lo que dice aquí Juan capítulo 16, verso 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, nos dice la Escritura que el Espíritu de Dios, algo de lo que tiene que hacer, y necesitamos que haga eso. Y mira que si Dios no viene y nos ayuda y tiene compasión de nosotros, y hablo de manera general como iglesia, como congregación, como este país, esta nación, necesitamos realmente avergonzarnos de nuestros actos. Si no viene el Espíritu de Dios a convencer de cómo debemos una vida, de cómo ha sido nuestra vida, y nos la pasamos justificando nuestros actos y diciendo: yo estoy bien porque no soy como fulano, yo soy una persona
persona más o menos decente, yo no me meto con nadie, entonces pues yo soy alguien bueno. Y si nos la pasamos así, pero no viene el Espíritu Santo a convencernos y hacernos ver cómo está nuestra condición espiritual. Amado, quiero decirte, nuestros cambios son solamente parches. Son parches. Y Jesús decía que si a un vestido viejo se le pone un parche para enmendar la rotura, esa rotura después viene a ser terrible. Lo que necesita ser cambiado todo el vestido. No puede haber parche solamente. Necesitamos tener una tristeza que es según Dios. Mira lo que dice también Corintios, 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios, fíjate cómo nos lo dice, la tristeza que es según Dios, ¿qué dice? Produce arrepentimiento para salvación. Produce arrepentimiento para salvación. O sea, ¿qué nos salva? La religión nos salva. Tener una vida de religión. Yo supongo que ir a la religión o buscar tener una religión es porque el hombre quiere acercarse a Dios. Pero el hombre a veces se queda con ese conformismo, con esa idea: ya voy a la iglesia, ya voy al templo, ya oré, ya hice esto, yo todos los días rezo, yo todos los días oro, yo todos los días le canto a Dios, le alabo. Amado, es más allá de eso, es más allá de eso lo que Dios pide de esta tierra, lo que Dios pide en este tiempo, es más allá de eso. Lo que Dios está buscando es un arrepentimiento, donde el hombre reconozca sus pecados, donde el Espíritu quiere venir a convencernos, a que tengamos un grado de conciencia de entender que nuestros actos han sido ofensivos. No importa si fueron 50 centavos los que tú te quedaste, que no eran tuyos, o si fueron miles de pesos los que tú tomaste, que eran de otra persona. El acto es el mismo, robar, y lo mismo es de condenable delante de Dios. Y Dios quiere producir ese grado de conciencia en nuestras vidas para producir una tristeza que es según Dios. Y esto lo hace el Espíritu Santo. Él vendría a convencer de pecado, de juicio y de justicia. Y esa tristeza que es según Dios nos impulsa, nos produce, nos lleva precisamente a reconocer nuestros actos, para confesarlos a Dios, para decirle a Dios cuáles han sido nuestros actos. Y obviamente esa tristeza que viene de parte de Dios nos guía al arrepentimiento para que encontremos salvación. Segundo punto, es avergonzarnos de ellos ante Dios. El arrepentimiento es avergonzarte por ellos, o sea, por los pecados delante de Dios. Veamos lo que dice aquí Hechos 2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Dice aquí que al oír esto se compungieron de corazón. Te describo el contexto. El apóstol Pedro, junto con los discípulos, que eran 120 discípulos que estaban orando, pidiendo la visitación especial de parte de Dios, es derramado el Espíritu sobre ellos. Y Pedro entonces se levanta ese día a compartir un mensaje. La gente que lo estaba escuchando, escucha ese mensaje, estaba oyendo la gente ese mensaje que Pedro les compartía, y en ese mensaje Pedro les decía que ellos eran culpables de la muerte de Jesús. Ustedes crucificaron al justo, ustedes crucificaron al Hijo de Dios, ustedes crucificaron a Cristo. Él era inocente, no era culpable de ningún pecado, pero ustedes fueron los asesinos de Cristo. Y al oír esas palabras dice que su corazón se compungió.
Esa palabra compungir quiere decir como algo que es atravesado, como de repente cuando la persona es descubierta y sorprendida en su delito, en su pecado, y realmente sabe que ya no hay más excusa, ya no hay más argumento, ya no hay manera de justificarse, ya no hay manera de querer corregir o decir es que no lo quise hacer, es que soy inocente, es que no es lo que parecía, es que no es lo que tú piensas. O sea, ya no hay manera de justificarte. Es cuando el hombre entiende: estoy mal, he pecado contra Dios, soy culpable de mis actos. Sentir vergüenza por ellos. Y sabes, esto lo produce Dios. ¿Qué nos lleva a esto? El punto 3: confesar los pecados a Dios. Confesar los pecados a Dios. Dice Proverbios 28:13, es un texto quizás que conocemos. Dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, confesar los pecados quiere decir cuáles son esos pecados que hemos cometido. ¿Cuáles son esos pecados que hemos cometido? Y el siguiente punto es abandonar los pecados. Abandonar los pecados. Isaías 55:7 nos dice que es precisamente dejar de hacer lo malo. Nos lo dice de esta manera, mire: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amado, así es que tú y yo necesitamos confesar nuestros pecados, sentir tristeza por esas cosas que hemos cometido, que has cometido delante de Dios. Seguramente si fuera exhibido lo que tú has hecho, a lo mejor no podrías mirar a tu padre, tú joven, no podrías mirar a tu padre si él supiera, si él viera lo que tú estás viendo ahí en el internet y las cosas que hay ahí en tus pensamientos. Tu mujer, la verdad, te sentirías avergonzada al mirar a tu esposo, te sentirías apenada de ver a tus hijos y ser descubierto tu pecado. La tristeza que habría en tu corazón al saber que le fallaste a esas personas, que hay dolor en su corazón, que hay lágrimas por sentirse traicionados, afectados por los actos que tú has cometido. Pero mira, sobre todas las cosas, Dios en los cielos es testigo de todo eso. Y el corazón de Dios se ha compungido, se ha sentido triste, se ha sentido quebrantado, se ha sentido dolido, como le dolió a Dios, como dice Génesis 6, y le dolió a Dios en su corazón haber creado al hombre. Le dolió a Dios en su corazón haber creado al hombre. ¿No sentirá Dios dolor de ver cómo el hombre se corrompe? Cómo las cosas, mira ahorita las cosas que salen nos dejan ver qué cosas estaban ocultas, la corrupción, los robos, los saqueos y tantas cosas. Eso es solamente una de las cosas que ve Dios, pero lo que ve Dios en tu corazón, lo que ve Dios ahí en tu teléfono, lo que ve Dios ahí en tu pantalla, lo que ve Dios en las cosas que tú haces en lo oculto, ¿no le dolerá también el corazón a Dios de todo eso? Por eso tú y yo necesitamos abandonar los pecados, amado. Dice aquí: deje el impío su camino. Es un tiempo de volvernos a Dios, dejar de hacer lo malo, dice Isaías, aprended a hacer el bien, restituid al agraviado. Eso dice Isaías capítulo 1, el verso 16, si no mal recuerdo.
Deje el hombre su camino, deje el impío su camino. Aquí nos dice, y en aquel texto dice: dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien, restituir al agraviado, tener misericordia del huérfano, amparar a la viuda. Y nos habla precisamente de hacer lo contrario, que es lo que dice el siguiente punto: es abandonar los pecados y es empezar a hacer lo contrario de lo que se hacía antes. Es decir, que si alguien robaba, pues ahora lo que va a hacer es trabajar para dar el sustento en su hogar. Y aun si es posible, si hay esa posibilidad, tener misericordia de un huérfano y ayudarlo en su necesidad. Una viuda, poderla amparar y ayudar, sosteniéndole, dándole una provisión. Si antes mentías, ahora tienes que hablar la verdad. Si antes te gustaba decir malas palabras y maldecir a aquella persona que te hacía algún daño, ahora haz lo contrario, bendícelo. Si antes te gustaba tener ahí sed de venganza y tener en tu corazón un albergue, una esperanza, y albergar una esperanza de que un día a esa persona que te lastimó y te hirió le vaya mal y sufra como tú sufriste. Si tú sientes eso, mira, deja eso. Perdona a esa persona y ahora mejor deséale cosas buenas a esa persona. Perdónalo de todo tu corazón. Si antes te gustaba ver la pornografía, mira que ahora, en vez de estar viendo esas cosas, tu Biblia esté marcada y subrayados textos. Que en tu teléfono mejor esté una Biblia que sea útil para estudiar y profundizar en la palabra. Que si antes ahí en esos medios de comunicación lo que tenías eran cosas que contaminaban tu vida espiritual, ahora tú estés mejor buscando lo espiritual con cánticos, enseñanzas sanas, predicaciones sanas, escuchando aún la Biblia, porque a veces mira, hasta la Biblia la puedes escuchar en un teléfono, en un aparato, una pantalla, ahí en un reproductor. Estar escuchando cosas que realmente te acercan a las cosas espirituales. Y no contaminar tu corazón, tu mente, tus oídos con cosas vacías, huecas, con cosas que realmente no edifican tu vida espiritual. Te alejan más de Dios, más que acercarte. Haz lo contrario. Yo le invito a que usted revise esta cita que está ahí en Hechos 26:20. Eso es el verdadero arrepentimiento, amado. Entonces el arrepentimiento verdadero es confesar nuestros pecados, abandonarlos y hacer lo contrario. ¿Quién produce ese sentimiento de tristeza y de vergüenza en nuestro corazón? ¿Sabes quién lo produce? El Espíritu de Dios. Y Dios produce ese sentimiento, ¿sabes por qué? Porque Él nos quiere ayudar a comprender que nuestro arrepentimiento sea genuino. ¿Cómo lo produce el Espíritu Santo? ¿Cuándo lo produce? Lo produce en la medida que tú seas sensible a su voz, en la medida que tú seas honesto y franco contigo mismo, porque no es imitar o aparentar algo sobre un servidor, o hacia la persona que está contigo, al que duerme ahí contigo en tu casa, en tu hogar, tu hijo, tu esposo, tu familiar. No es aparentar que estás bien. Eso no es realmente la vida cristiana, no es eso, amado. La vida cristiana es ser honestos, francos, transparentes, reconocer ante Dios cuál es nuestra vida, nuestra condición. No es quedar bien con un hermano en la iglesia, en el templo, con las personas ahí en la misión, en la vida pastoral, o a lo mejor ahí en la congregación, en la célula, en aquel lugar donde tú estás. No es eso. La vida cristiana es realmente ser claros delante de Dios, cómo está nuestra vida. Y en la medida que tú y yo somos honestos, el Espíritu de Dios produce convicción, produce tristeza, produce vergüenza. Y yo quiero decirte que tenemos que sentir vergüenza por nuestra vida. Y no es malo sentir vergüenza por nuestra vida, porque eso habla de que estamos reconociendo nuestros actos, nuestra vida. Estamos reconociendo lo que hemos hecho mal. No está mal sentir vergüenza, y es precisamente una vergüenza que es necesaria ahorita tenerla para poder precisamente acercarnos más a Dios y ser ayudados por Él. Él produce eso y trae eso sobre nosotros. El Espíritu de Dios
Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. Dice aquí: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es paciente el Señor y nos da tiempo para arrepentirnos. El tiempo de arrepentimiento, amado, es aquí en esta tierra. Tenemos que arrepentirnos delante de Dios, porque cuando la muerte nos alcanza, ya no hay más oportunidad de arrepentimiento. Ya no hay más oportunidad de arrepentimiento. No hay oportunidad para que el hombre alcance la salvación. Así es que mientras estamos en vida, amado, tú y yo tenemos esa oportunidad de arrepentirnos de nuestros actos, confesarlos a Dios. Y como decía el Señor Jesucristo, es el reino que se está acercando. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Dios nos llama a un arrepentimiento porque, como decíamos hace 8 días, Él murió por nosotros para pagar por nuestros pecados. Y tú y yo podemos ser perdonados porque Él ha dado su vida, porque Él ha dado su vida para rescatar la nuestra. Por eso podemos arrepentirnos. Entonces su paciencia está hasta este tiempo con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos alcancemos esa salvación. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Les invito a ponernos de pie. Vamos a terminar aquí. Quiero invitarte que ahí en tu lugar, con tus ojos cerrados, seguramente hoy puedes y necesitas hablar con Dios. Quizás hoy necesitas hablar a Dios ahí en tu lugar y decirle a Dios que necesitas de Él, necesitas su Espíritu para comprender. Necesitas el Espíritu para entender cómo han sido tus actos. Toma un instante, amado amigo, amado hermano. Toma un instante y ve cómo ha sido tu vida, lo que el Espíritu de Dios te muestra. Recuerda que Él viene a convencer nuestra vida. Yo no conozco tu vida, yo no sé cuáles son tus pensamientos. El Espíritu de Dios sabe todas las cosas. Yo no sé realmente cómo está tu corazón, pero Dios sabe sí cómo está tu corazón, y quizás el día de hoy necesitas pedirle perdón a Dios. ¿Hay cosas de las cuales necesitas pedirle a Dios? Seguramente es que sí. Y hoy necesitas decirle a Dios: Señor, es cierto, Señor, mientras escucho este mensaje, mientras estamos aquí en este lugar, Señor, yo entiendo, yo reconozco, yo me doy cuenta, yo he entendido, Señor, que he hecho estas cosas, que he vivido de esta manera, que he actuado de esta forma, que mis caminos han sido estos caminos, que yo he llevado una vida lejos, distante de ti, que yo he tenido ciertas cosas en mi vida, Señor, que no son de tu agrado. Señor, yo reconozco, y quizás aquí hay personas que hoy el Espíritu de Dios está llevándoles a reconocer cuál es su condición espiritual. Amado, no te justifiques. No evadas lo que el Espíritu de Dios hace a tu vida. Hoy ahí cierra tus ojos, olvídate un instante en lo que está allá afuera, en los que están a tu alrededor. Hoy piensa en lo que el Espíritu de Dios habla a tu vida. Hoy piensa en esas cosas que Espíritu Santo está hablando a tu corazón. Tú conoces tu vida, y Dios que está en los cielos sabe cómo es tu vida, amado. Amado, mira, nuestra vida debe ser transparente, clara delante de Dios. Él sabe lo que tú has vivido. Sé honesto delante de Dios. Reconoce lo que el Espíritu esté mostrando a tu vida. No tratemos de imitar. No tratemos de aparentar algo. Reconoce lo que Dios habla a tu corazón. ¿Hay enojos en tu corazón? ¿Hay resentimiento en tu corazón? ¿Hay mentiras? ¿Hay robo? ¿Hay adulterio? ¿Hay fornicación?
¿Cuáles son los pecados? Tienen un nombre y seguramente el Espíritu Santo te ha hablado en eso. Y el Espíritu trae a memoria aquellas cosas que tú has cometido, a lo mejor hasta cosas de las cuales se te habían olvidado. La rebelión en tu corazón, el trato que le has dado a tus padres, el engaño, aquellas cosas con las cuales has engañado a tus padres, a tu familia, a los tuyos. No solamente dañas el corazón de tus padres, también dañas a Dios, ofendes a Dios. ¿Cuáles son esas cosas que tú has hecho? Tú las conoces, amado amigo. Tú sabes de esos robos. Mira aquello que piensas que nadie se enteró, nadie supo. El día que te metiste a esa casa, el día que agarraste ese teléfono que no era tuyo, el día que hiciste esos robos, esos hurtos, pensando que nadie te veía. Mira, hay unos ojos en los cielos que lo ven todo. Y ese Dios que conoce todas las cosas es el que te llama a que te arrepientas. Esas cosas que te has metido en tu cuerpo, esas marcas, esas perforaciones, esas cosas con las cuales destruyes tu cuerpo, esas relaciones que llevas a cabo, a veces a través del internet, relaciones con jóvenes en otro lugar, teniendo ahí pláticas, hablando de noviazgo, de relaciones, de tu cuerpo. Descubriendo tu intimidad. Mira, son cosas de las cuales Dios sabe. ¿Cómo eres tú en tu escuela? ¿Cómo eres tú en tu casa? ¿Cómo eres tú en la calle? Esas cosas las ve Dios, amado, y no podemos ignorar esto y no podemos abortar estas cosas que Dios nos habla. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo necesitamos estar más conscientes de lo que es Dios y de cómo Dios nos ve y nos conoce. Estar conscientes de Dios y de lo que el hombre hace en esta tierra, de lo que tú haces en esta tierra. Tus actos son vistos desde los cielos, y aquellas cosas que pensabas que nadie conocía y sabía, hay alguien que las ve y es Dios. Así es que de esas cosas Dios te pide que te arrepientas. ¿Sabes por qué te has sentido tan desanimado? ¿Sabes por qué te sientes tan triste? ¿Sabes por qué te sientes tan solo en esta vida? Porque Dios está contristado, porque Dios no se acerca a tu vida, porque Dios no se ha podido acercar a tu vida. Él quiere acercarse a tu vida, Él quiere acercarse a ti, Él quiere consolarte, Él quiere sanar tu corazón, Él quiere ayudarte en aquellas heridas que has tenido en esta vida por causa de las cosas que han hecho personas hacia ti, pero Dios no se ha podido acercar a tu vida como Él quisiera a causa de aquellas cosas que tú has cometido, de tus actos, de tu mentira, de la hipocresía, de aquellas cosas que tú ahí albergas en tu corazón, del odio, del resentimiento. No se acerca a Dios a consolar nuestros corazones, porque nosotros mismos le ponemos una barrera a Dios. Esa barrera es el pecado. Vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, dice Isaías 59, verso 2. Nuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír la oración. A veces por eso estás clamando, a veces por eso estás pidiéndole ayuda a Dios, por eso estás invocando a Dios dirección en tu vida, consuelo, palabra, estás pidiéndole a Dios algo en tu vida, pero no viene la respuesta, pero no se escucha la voz de Dios, pero no se oye la voz de Dios. Es a causa de que tú has contristado a Dios, porque el Espíritu Santo se ha contristado a causa de tus pecados, aquellas cosas que haces en oculto, aquellas cosas que estés ahí pensando en que nadie te mira,
como los sacerdotes en el templo se escondían detrás de las paredes, entre los muros, pensando que Dios ahí no los vería. Pero mira cómo el Espíritu de Dios veía y llevaba al profeta a ver aún entre esos lugares. Así es que mira, si tú eres esa persona, sal de ese lugar, ya no te escondas más en ese lugar, sal de ese escondrijo. Sal de ese escondrijo, ya no estés en ese lugar tratando de aparentar tu devoción de Dios. Y dile a Dios: yo soy esa persona, Señor. Señor, tú conoces mi vida. Seguramente aquí hay personas que necesitan pedirle perdón a Dios. Aquí hay cristianos que necesitan pedirle perdón a Dios. Aquí hay personas que necesitan pedirle perdón a Dios. No solamente son aquellos que han robado y saqueado esta nación. No solamente son los políticos. No solamente son aquellos que se han hecho ricos destruyendo la vida de jóvenes con la droga, con el alcohol y con todas esas cosas. Seguramente aquí hay personas que necesitan arrepentirse. ¿Cómo quieres hoy arrepentirte? ¿Cómo hoy te pide Dios que te arrepientas? Te dice que te quedes en tu lugar. Te dice que pases aquí al frente. Hoy necesitas pedirle perdón a Dios. Yo quiero invitarte a que hoy lo hagas. Hoy pídele perdón a Dios. Hoy llámale a Jesús. Hoy invoca a Cristo. Hoy háblale al Señor Jesucristo. Aquí está el Señor y quiere hablarnos. Quiere seguir hablando el Espíritu Santo a tu vida. Hoy dile a Jesús. Hoy ruégale a Jesús compasión, misericordia en tu vida. Hoy dile al Señor que te ayude. Hoy ruégale al Espíritu Santo que aún abra tus ojos, que te ayude a mirar lo que hay en tu corazón. Amado, yo te invito a que hoy no sea un momento en donde te distraiga otra situación, otra cuestión, el tiempo, el hambre, la distancia, alguna otra cosa. Que hoy sea solamente lo que el Espíritu está poniendo en tu corazón, ministrando a tu vida. Hoy necesitas hablarle a Dios. Hoy necesitas no irte de este lugar sin haberte arreglado con Jesucristo, sin poder haber puesto tu vida en orden con Dios. Hoy necesitas pedirle ayuda a Dios. Hoy necesitas invocar su nombre. Hoy necesitas rogarle a Él de su misericordia, de su compasión. Amado, y no solamente creo que algunos de los que estamos aquí, sino que toda esta nación necesita humillarse ante Dios. Toda esta tierra, todo este pueblo, pero hoy el Señor te está hablando a ti de manera personal. Hoy empieza haciéndolo tú, hoy hazlo tú de manera personal. Si Dios te está hablando de manera personal, pero seguramente toda esta nación necesitamos humillarnos. Y aquí hay personas, aquí hay cristianos, aquí hay una iglesia que también necesita humillarse y pedirle perdón a Dios. Invocar el nombre de Cristo, rogar compasión por ella misma y aún rogar compasión por esta nación. Como dice la Escritura: si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare. Seguramente el Señor quiere que tú y yo hoy reconozcamos, que vengamos delante de Él, que pidamos compasión por nuestras propias vidas, pero también necesitamos orar y pedirle a Dios que tenga compasión de esta tierra. Ora ahí en tu lugar. Los que han pasado aquí, los que quieren pasar adelante, pueden hacerlo. Pídele a Dios.
Dile al Señor que te ayude. Reconoce aquellas cosas que el Señor ministra a tu vida. Pídele perdón por ello. Yo quiero pedirte que lo hagas de todo corazón, y eso es lo que busca nuestro Señor, que sea algo de todo tu corazón, que sea algo que salga de todo tu corazón. Hoy puedes hacerlo, hoy necesitas hacerlo. Canto desde el amanecer y cantaré aún más hasta ver resplandecer tu gloria en mí, porque he levantado mi voz de mañana. Levantado mi canto desde el amanecer y cantaré aún más hasta ver resplandecer tu gloria en mí. Límpiame, Señor, límpiame, Señor, vierte tu sangre en mí, borrando mi pecado. Vierte tu sangre en mí, quita la impureza de mi corazón. Sí, Señor. Santifícame. Santifícame. Límpiame, Señor, límpiame, Señor, vierte tu sangre en mí, borrando mi pecado, vierte tu sangre en mí, quita la impureza de mi corazón, santifícame. 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 Oh Señor, rogamos misericordia, Señor. Rogamos que tú tengas compasión de nuestras vidas, Señor. Rogamos que tu Santo Espíritu, el cual produce, Señor, una tristeza que según tú, Señor, nos dirija a un arrepentimiento verdadero, Señor. Dirija, Señor amado, cada vida, aún la iglesia, Señor, los corazones de aquellos que escuchan tu palabra el día de hoy sean guiados a un genuino arrepentimiento, Señor.
Y no solamente entre nosotros, Señor, sino que aún esto, Padre, tú hagas un mover de tu Espíritu en esta nación, Señor, que está necesitada de un arrepentimiento verdadero, veraz, Señor. Abre los cielos, Señor. Solo tú puedes enviar ese viento recio, Señor, que venga desde lo alto. Ese viento, Señor, de tu Espíritu, que venga a cambiar la mentalidad del hombre de esta nación, Señor amado, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor. Oh, Señor, solo tú puedes hacer un cambio, Señor. Solo tú puedes hacer una transformación real y verdadera, Señor. Esto no es humano, esto no lo produce un hombre, una persona, no lo produce una institución humana. Esto solo lo produce tu Espíritu de verdad, Señor. Pedimos que en la iglesia venga esa obra de tu Espíritu, Señor. Y rogamos, Padre, que también, Señor, sobre esta tierra, Señor, sea salada con la gracia que le des a la iglesia, Señor. Esta nación sea salada, Señor, sea, Señor amado, sazonada por la gracia que le das a la iglesia, Señor. Que venga la luz, Señor, para hacer luz en medio de esta nación, como dice la Escritura, Señor, que nos haría sal y luz, Señor amado. Necesitamos de tu ayuda en estos tiempos, Señor. Pero ayúdanos, dirígenos a ese arrepentimiento, Señor, genuino. Ese arrepentimiento del Espíritu, Señor. Ese arrepentimiento que produce el Espíritu de verdad, Señor. El Espíritu Santo, Señor. Oh, Señor, sigue obrando y ayudándonos a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Ayúdanos, Padre, ayuda a tu iglesia. Ayuda a los hermanos, a los cristianos, los que estamos aquí, Señor, los que se encuentran en otro lugar, los que siguen esta transmisión. Señor amado, Padre, ayuda, Señor, esta congregación, Padre. Cada uno de los que venimos a buscar tu nombre en este lugar, Señor. Dirige nuestros pasos, Señor. Ten compasión de cada uno de nosotros, Señor. A veces nos vemos cada 8 días, Señor. Pero, Señor, tú conoces nuestras vidas. Yo te pido que socorras, que ayudes a cada uno de los presentes, Señor. Donde se encuentran, sus trabajos, sus casas, sus escuelas. Que sea tu Espíritu ayudándoles, Señor, guardándolos del camino de error, de perdición. Que, Señor, estemos en el camino de verdad. Ayúdanos, Señor, que haya un volver hacia ti, Señor. Decisiones, compromiso contigo, Señor. Deseo y anhelo que el Espíritu ponga en el corazón, en el alma, para buscar tu rostro, no solamente este domingo, sino aún el día de mañana, hoy en la tarde, antes de acostarnos, Señor, mañana levantarnos, pasado mañana, Señor, estar buscando de tu gracia, de tu presencia, orando, Padre, a ti, Señor, para buscar que el Espíritu sea propicio, que tu gracia esté sobre nosotros, que tú tengas compasión, Señor, de nuestra vida y aún, Señor, de nuestras familias, de tu pueblo, de esta nación, Señor. Rogamos, Padre, por este país y pedimos que tengas misericordia de esta nación, Señor. Ten misericordia de este pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Que tu reino se acerque a nosotros como prometiste. El reino de los cielos se ha acercado. Déjanos ver tu reino, Señor. Gracias, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias por tu presencia. Tu palabra permanezca en nuestros corazones. Escrita, Señor, en nuestros corazones. Que sea preparado nuestro corazón, nuestra vida. Que sea preparada esta tierra para esa visitación especial que tú quieres traer en esta tierra, en esta nación, Señor. Prepara nuestros corazones. Se ha puesto el barbecho, Señor. Se ha hecho, Señor, hecho barbecho en nuestros corazones. Sea, Señor, tu Espíritu, Señor, tratando nuestras vidas. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu, gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús.
Amén. Dios le bendiga. Estamos para servirle. Que tenga usted buena tarde. Estamos terminando aquí la reunión. Dios le bendiga.